Muy buen día. El día de hoy venimos a hablarles acerca de las características de la resistencia en el voleibol playa. Los integrantes del grupo son Wilmer David Beltrán Achuri, quien les habla Johan Sebastián Pedraza Ruiz. Empezamos con lo que es la introducción. Bueno, venimos hablando de que el desarrollo condicional y coordinativo juega un papel fundamental, adquiriendo cada vez más valor. A medida que se eleva las complejidades técnicas tácticas en el voleibol playa, aumentan las proporciones de las exigencias físicas y en este sentido pues la elevación de la capacidad aerobia y anaerobia del organismo. La necesidad que tiene el voleibol playa para que sus integrantes posean una alta capacidad del trabajo garantiza pues que cada entrenamiento se pueda planificar con mayor exigencia cada día sin temor a que no cumpla por los niveles de capacidad física de acuerdo a los que posean los jugadores integrantes del equipo. Osoli en 1970 nos define pues que la resistencia se caracteriza como la capacidad de realizar un trabajo prolongado al nivel de intensidad requerido, como la capacidad también de luchar contra la fatiga. Pasamos con el tipo de resistencia dominante en el voleibol playa, teniendo que a diferencia del voleibol tradicional, en el voleibol playa se debe saber muy bien la técnica del salto y de caída para evitar en gran número las lesiones ocasionadas por la inestabilidad de la arena. De igual forma es importante tener en cuenta que debe haber muy buen entrenamiento y adaptación en la parte inferior del cuerpo para asegurar la precisión y viabilidad de cada uno de los gestos y movimientos realizados. Teniendo en cuenta lo dicho, pues los grandes escritores y profesionales en el tema aseguran que la resistencia que predomina en este deporte es la resistencia aeróbica, seguida por una buena resistencia a la fuerza, consecuencia del escaso número de jugadores por equipos y al terreno de juego que es bastante agotador, sin dejar de lado las elevadas temperaturas. Su gran demanda de capacidad cardiovascular condiciona mucho a estos deportistas, que por lo general están en un rango de edades entre los 20 y 25 años para alcanzar su máximo rendimiento. Estos mismos deportistas pues deben contar con gran flexibilidad para lograr ventajas sobre su adversario. Pasamos con el tema de duración e intensidad de las acciones, pues se debe tener claro que el voleibol playa pues es un deporte jugado por dos parejas en un campo de 8 por 16 metros, teniendo un promedio de tiempo de juego de 0 a 10 segundos antes de que ocurra algún punto o se pause el juego, los cuales pues esas pausas están en un rango de tiempo entre los 16 a 20 segundos, por lo que se llega a la idea de que tiene acciones de juego bastante rápidas, que generan gran desgaste físico en un periodo de tiempo medio corto, pero con un tiempo considerable para dar uso de una buena resistencia a la fuerza. Bueno, los partidos suelen ser más cortos comparados al voleibol playa tradicional, bueno, al voleibol tradicional, ya que se juegan alrededor de 3 sets comparados al promedio de los 5 sets jugados en el voleibol tradicional, teniendo como límite pues 21 puntos por set y un tercer set de 15 puntos. Según la investigación de Mico en el 2012, un set promedio de 21 puntos tiene una duración de 18 minutos y un set de 15 puntos tiene una duración de 14 minutos, finalizando con un índice promedio de un partido completo de 2 sets con un tiempo total de 39 minutos. Y en los casos en el que se juegan los 3 sets, su tiempo total de juego está en un aproximado de los 53-54 minutos. Bueno, seguimos con las capacidades condicionales y facilitadoras. Bueno, en la capacidad facilitadora más utilizada, pues la mayoría de acciones realizadas en el voleibol playa está relacionado con la flexibilidad, la cual va a ayudar al deportista a obtener un buen gesto deportivo y una postura pues adecuada al momento de realizar movimientos que exigen gran amplitud de los músculos y las articulaciones para llegar a recepcionar un tiro
o incluso un buen bloqueo de la pelota. En cuanto a la capacidad condicional, tenemos que la resistencia es una de las capacidades más fundamental para el desarrollo del buen gesto del voleibolista. Ella tiene pues diferentes manifestaciones tanto en el sexo masculino como en el femenino, el cual se debe considerar para el entrenamiento de la misma. En este deporte se tiene como fundamento el desarrollo de lo que es la resistencia a la rapidez, la resistencia básica y la resistencia a la competición. También pues se debe aclarar que la dosificación de la capacidad condicional de la resistencia permite evitar posibles lesiones. Tenemos que en el sistema energético predominante en el voleibol playa, pues que es un deporte de ataques muy rápidos y fuertes ante el adversario, se debe, o bueno, se encuentra acompañado de acciones cortas, continuas de mediana intensidad y se deduce que las principales vías de producción de energía durante un encuentro de competición serán las vías anaeróbicas alácticas y esta pues tendrá como base las acciones explosivas ejecutadas a un ritmo muy elevado. Las anaeróbicas lácticas se dan por la suma sucesiva de acciones cortas y ya pues la vía aeróbica es la cual aportará la energía necesaria para mantener la actividad continua de mediana o baja intensidad, así como para asegurar los procesos de recuperación durante los numerosos periodos de pausa. Ya pues tenemos casi finalizando las fuentes de energía. Sabemos que pues las tres fuentes de energía en el deporte se van, se van usando dependiendo de la demanda energética del mismo. Pues las tres que tenemos están el sistema de los fosfágenos, la glucólisis anaeróbica y el sistema aeróbico u oxidativo. Cada fuente de energía pues dependerá del momento e intensidad que se realice la actividad deportiva. Pues científicos dicen que la proporción de nutrientes recomendada en una dieta para el voleibol está entre el 40% en carbohidratos, 30% de proteínas y el 30% restante debe ser de grasas. Para entender cuáles son los tipos de fibras musculares que predominan en el vóley playa, tenemos que entender primeramente cuáles son las características del deporte como tal. Y es que está enfocado principalmente hacia la capacidad aeróbica en una mayor medida, pero en ciertos pasajes del encuentro o del partido toma protagonismo la capacidad anaeróbica. Esto en cuanto a los movimientos que se necesita que sean rápidos, potentes y sobre todo que también tenga pues una probabilidad alta de eficacia en cuanto a los gestos técnicos. Eso pues también debido a la inestabilidad del terreno donde se juega, ya que es la arena y exige obviamente un poco más de desgaste en cuanto a nivel muscular y a nivel energético. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta el sistema cardiovascular. Este sistema cardiovascular está muy ligado con el sistema respiratorio, debido a, digamos, a la fuente energética principal que va a ser, que va a ser la anaeróbica. Entonces tenemos que entender que el vóley playa pues, es de una intensidad media alta en algunas ocasiones del encuentro, ya que también existen algunos intervalos de descanso y por supuesto de una larga duración, lo que pues evidentemente genera cambios fisiológicos en el cuerpo y es que el corazón debería bombear mayor cantidad de flujo sanguíneo para transportar tanto los nutrientes como la energía y el oxígeno a los capilares y por ende a todos los segmentos musculares que se necesiten para que estén correctamente irrigados con la energía necesaria para cuando se requieran los gestos técnicos de una manera potente y rápida como lo hemos mencionado anteriormente. En cuanto al sistema respiratorio, tenemos que tener en cuenta que es una respuesta pulmonar al entorno y a la capacidad en cuanto a la capacidad que se esté desarrollando en el deporte. Por ejemplo, en el vóley playa sabemos que es la capacidad aeróbica es la mayor
tiene mayor predominancia, lo que nos quiere decir que tiene que haber mayor intercambio de gases en nuestros alvéolos pulmonares. Cuando se hace el intercambio gaseoso, también debe estar el flujo sanguíneo corriendo de manera eh, armónica con el sistema respiratorio. Es lo que decía, que el sistema cardiovascular debe estar combinado con el respiratorio, ya que este es el que transporta los nutrientes, la energía a los diferentes segmentos después del intercambio gaseoso. También tener en cuenta que pues, en el deporte del vóley playa el sistema respiratorio se eleva también en algunos segmentos del partido, al igual que lo hace el sistema cardiovascular, dependiendo en el punto que se encuentre el partido. En cuanto a la regulación hormonal, tenemos en cuenta que los voleibolistas obtienen elevados niveles de cortisol, testosterona y también la hormona del crecimiento. En cuanto al cortisol, pues sabemos que esta se produce bajo niveles de estrés también. Es emanada por la glándula suprarrenal y esto lo controla el hipotálamo. Tenemos que tener en cuenta que el cortisol también se eleva o baja sus niveles dependiendo de la intensidad a la cual se esté ejerciendo la actividad deportiva, ¿no? La testosterona evidentemente la produce pues, los testículos en los hombres y los ovarios en las mujeres, aunque en una menor medida, una medida muy pequeña, pero tiene incidencia fundamental en el rendimiento y en el rendimiento deportivo. Es importante también tener en cuenta que pues el cortisol inhibe la insulina, ya que pues una de sus funciones es elevar los niveles de, de glucosa en la sangre, por ende pues es importante evitar el sobreentrenamiento, ya que pues nos puede traer eh, efectos secundarios. Bueno, en cuanto a la planificación del desarrollo de la resistencia, se emplea pues la periodización del entrenamiento compuesto por el macrociclo que se lleva a cabo para el desarrollo de cada una de las capacidades. Allí se tiene muy en cuenta las sesiones de entrenamiento, en qué cantidad, a qué intensidad, repeticiones y tiene que ir de una manera en que se va graduando, se va elevando un poco la intensidad. Tienen que tener en cuenta el proceso que se lleva para que se vayan aumentando proporcionalmente las exigencias y por supuesto tener un óptimo desarrollo a futuro para un buen desarrollo físico del deportista. En cuanto a la resistencia del vóley playa, nuestro énfasis fue en los intervalos, que pues es el que nos exige cambios tanto en la fase de carga, fase de ejecutar el ejercicio y de recuperación. Existen métodos de intervalos cortos, medios y largos. El nuestro fue intervalos medios, que es una duración de 2 minutos de ejercicio por 8 minutos, que también tiene que tener en cuenta que es el descanso, ¿no? Por otro lado, está la conclusión, que es el trabajo que nos arrojó la realización del test de Ledger, que se realizó con los estudiantes de sexto semestre, el cual nos arrojó unos buenos desempeños para saber la capacidad de resistencia aeróbica. Entonces podemos encontrar que en el promedio de la frecuencia cardíaca, que es de 127 pulsaciones por minuto, hasta la etapa 10, que era la final del test de Ledger, ellos llegaron a la etapa 9 con un promedio de 127 a 128 pulsaciones por minuto, estando en el promedio estipulado.